Hola, hoy hablaremos sobre Ascaris lumbricoides, ¿ok? Entonces, este Ascaris lumbricoides lo conozcamos, hablemos sobre sus generalidades. Es un helminto nemátodo. ¿Qué quiere decir helminto? Que es redondo, y nemátodo, que es un gusano. Tiene dos fases, es huevo y es larva. ¿Te acuerdas del anterior, de Tameba histolítica? Este era quiste y era trofozoito, y es un protozoario. Este es el minto nemátodo y tiene dos fases, huevo y larva, ¿ok? Los gusanos pueden llegar a medir de 20 a 35 centímetros, aprox el tamaño de una regla y un poquito más, ¿ok? Así de largos pueden llegar a ser los gusanos. Y los huevitos pueden llegar a medir de 55 a 75 de largo, micrómetros por 50 micrómetros de ancho, ¿ok? Son gusanos bastante grandes, ¿ok? Este es un parásito intestinal, es un gusano intestinal, es el más frecuente que hay. No hay reservorios en animales, es un geohelminto, que quiere decir que sea geohelminto, que necesita una fase de su ciclo vital, que necesite tocar tierra, llegar a tierra, salir al medio ambiente exterior para que éste pueda ser decorticado y entonces pueda ingresar de forma fértil, un huevo ya fértil, listo para poder eclosionar y liberar a la larva o al gusano, ¿ok? Entonces, se presenta más en niños, vive en el intestino delgado, este no se adhiere a diferencia de Entamoeba histolítica. Acuérdate que ella se fijaba a través de una adhesina llamada lectina que favorecía siempre y cuando estuviera en concentraciones de galactosa, ¿te acuerdas? Entonces, en el caso de ellos no tienen ningún gancho para fijarse, pero se mantienen ahí como nadando, como flotando en la turgencia del intestino delgado, ¿de acuerdo? Compiten con la nutrición de su hospedero, totalmente, ¿no? Cumple con la relación hospedero-parásito, ¿ok? Entonces compite con la nutrición del hospedero, presenta síntomas digestivos como el dolor abdominal, la obstrucción intestinal. Esta larva puede llegar a migrar a las vías biliares, otra vez es el hígado, acuérdate en Tameba histolítica cuando hacía una amibiasis extraintestinal, tenía varios órganos a donde podía llegar, pero el favorecido o el que más afectado se podía ver era el hígado. En este caso son las vías biliares, ¿ok? Esta es la parte grave de Ascaris lumbricoides. ¿Cómo ingresa? Bueno, pues lo tenemos que comer, ingerimos los huevos ya embrionados, quiere decir que ya dentro del huevito pues ya está el gusanito como si fuera el de un pollito, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si nosotros al momento de cocinarnos unos huevitos se saliera ya el pollito ahí? Ah, bueno, pues ese huevito ya estaba embrionado, ¿ok? Con alimentos o agua contaminada, que son la parte en la que se pueden, adquirir, ¿no? Generalmente son en aguas que están con desagües, con algunos desechos. Más adelante vamos a platicar cómo se transmiten, ¿ok? Tienen una mayor incidencia cuando se utilizan las heces como fertilizantes. Cuando ciertamente todos sabemos que las heces de los animales siempre son como pues, ricos en muchos nutrientes, ¿no? Y las personas que se dedican al campo utilizan parte de estas heces para poder nutrir la tierra y entonces se puedan obtener excelentes productos en la cosecha, ¿no? Sin embargo, el uso de las heces en los animales se ha comprobado que transmiten, llevan a estos huevos fecundados a las frutas y a las verduras, al agua o algunos alimentos que pueden estar ya contaminados, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver en la prevención cómo le pudiéramos hacer, ¿ok? Hablemos de la patogenia, ¿no? Mira esta patogenia que la trata de hacer divertida para que puedas imaginártelo un poquito más. Bueno, entonces nosotros de las heces fecales contaminadas, ¿cómo se adquiere? A través de la misma forma que la entameba histolítica, ¿no? La tenemos a través del ano, mano, boca. Entonces, me limpio inadecuadamente la cola y me quedo con las manos sucias, no me las lavo, como y entonces entra al estómago, ¿no?
Pasa con la misma historia que el quiste y el trofozoito de entamoeba histolítica. Ascaris lumbricoides entra en forma de huevo. Este huevo es destruido, es roto, gracias a los ácidos estomacales que existen en él. ¡Pum! Eclosiona y se libera la larva, ¿no? Entonces sale ya el gusanito, chiquichirris, y este gusanito, como ya vimos que este es un gusano grande, tiene una estructura rígida, entonces puede penetrar, puede romper sin ningún problema la pared del duodeno, ¿no? Entonces, cuando logra romper esta pared del duodeno, se va a torrente sanguíneo, ya sabemos, ¿no? Estando en torrente sanguíneo, pasa a través del corazón y del hígado, que son los más afectados, y a su vez toma esta misma circulación y llega a la circulación pulmonar. En esta circulación pulmonar, las larvas llegan allí al alveolo, ¿ok? Bronquio, bronquiolo, alveolo. Acuérdate cuando vimos Mycobacterium. Bronquio, bronquiolo, alveolo, ¿cierto? Entonces, llegan estas larvas y se quedan a nivel alveolar. Estas larvas ahí crecen, se desarrollan y mudan, estando en pulmón a nivel alveolar. ¿Cuánto tiempo permanecen ahí? 3 semanas permanecen en la parte alveolar pulmonar y después son expulsadas a través del sistema respiratorio con una tos, ¿ok? Es por eso que a veces nosotros observamos que los niños pueden sacar los gusanos a través de los oídos, de la nariz, de la boca, de la cola y en muchas ocasiones desde el ombligo. Entonces, estas son expulsadas a través de la tos. Algunas pueden ser expulsadas y otras son deglutidas de retorno al intestino delgado, ¿ok? Entonces llegan al intestino delgado y son excretados por heces. Y con esa manera nosotros cerramos el ciclo. Hablemos entonces sobre su reproducción. Entonces, en la reproducción de Ascaris lumbricoides necesita forzosamente, está la lombriz, la gusana hembra y el gusano macho, tienen que copular estos gusanos y maduran en el intestino delgado, específicamente en el yeyuno, ¿ok? Acuérdate. Entonces, tenemos algunos parásitos que están en el duodeno, otros están en el yeyuno, otros están en el intestino grueso, otros al colon, ¿de acuerdo? Entonces ve haciendo tus cuadros comparativos para que tú puedas decir, ah, bueno, este bicho, papa intestino delgado, esta es hígado, esta es colon, esta es yeyuno. Vamos a platicar sobre Yardia lamblia. Yardia lamblia vas a ver que está pegadísima al duodeno, ¿ok? Entonces ella no se separa del duodeno. Esta ya vimos que es yeyuno, ¿ok? Entonces se producen alrededor de 200,000 huevos diarios, ya que la hembra está embarazadita, está grávida, dice la bibliografía, produce 200,000 huevos diarios durante un año, ¿ok? Sin macho, la hembra produce sus huevos no fecundados, ¿ok? ¿Cómo es esto? Ella sigue con su ciclo reproductivo y produce sus huevos, pero estos no están fecundados. Es como el de las gallinas, ¿no? O sea, a la gallina la tiene que pisar el gallo para que ponga sus huevitos y estos tengan la probabilidad de que nazcan los pollitos, ¿cierto? ¿Qué pasa con las gallinas de granja, de donde nosotros consumimos estos huevitos para nuestra alimentación? Pues estos huevitos no están fecundados, ¿no? Entonces es la misma historia, ¿ok? Están los huevitos, hagan de cuenta, pero adentro no hay ninguna larva. Entonces, estos huevitos necesitan ser excretados a la tierra. Es por eso que les decía que era un geoelminto, porque este gusano necesita salir a la tierra a través de las heces fecales y allí va a completar su ciclo que le lleva 2 semanas, ¿de acuerdo? Entonces, estos huevos son excretados de 60 a 75 días después de la infección inicial, ¿ok? O sea que a mi paciente le va a llevar 30, 60, le va a llevar 2 meses, 2 meses y medio para que empiece a tirar los huevecillos en la tierra. Obviamente tiene que llegar a tierra. Hablo de que
pues no sé, ¿no? Como la caricatura del Up, ¿no? Que el niño quería ir al baño, ¿no? Entonces, pues es igualito, ¿no? Tiene que hacer en la tierra, no precisamente vamos a la taza de la casa, ¿no? Si el drenaje de esa casa no tiene drenaje, si no tiene fosa séptica o está enterrado nada más en la tierra, pues entonces ahí sí, ¿no? Porque al final del día tiene que llegar a chocar con tierra y entonces se va a completar su ciclo biológico que sea geoelemento, ¿ok? Entonces son muy resistentes a las altas temperaturas, resiste a temperaturas extremas, eso quiere decir que pueden sobrevivir muchos meses en las heces. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando defecamos al aire libre? No solo los humanos, sino los perritos, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier animal que defeca al aire libre, pues todo el mundo dice, no, pues ya se seco ahí, seguramente el calor lo mató. No, en este caso, este huevo de Ascaris lumbricoides, que es preciosísimo en el laboratorio, en el microscopio, es precioso el huevo. Sin embargo, esta característica de su capa, de su cascarón, por así decirlo, le provee cierta resistencia, ¿no? Y puede permanecer mucho tiempo en las heces. Y si están en las aguas residuables, todos los parásitos que tengan un ambiente húmedo pueden prolongar su vida durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, ¿ok? Entonces, estos, estos a comparación de otros, pueden permanecer en la desecación muchos meses, ¿no? Estamos hablando de los meses más álgidos como ahora, que puede estar el huevito allí 3 meses, tal vez alguien defecó y con el viento trajo sobre las tierras a estos huevecillos, viene la primera lluvia, se humedece, gana humedad y los niños generalmente juegan en la tierra, lo come, cumplimos el ciclo ano, mano, boca y se contamina. Necesita de 60 a 75 días para que empiece ya a tener la primera infección inicial. Van a copular el macho y la hembra y van a empezar a depositar 200,000 huevos diarios embrionados. Estos ya van a estar positivos, ¿cierto? Y entonces se va a llevar lo que decíamos en la patogenia, ¿de acuerdo? Van a perforar al duodeno, van a salir por la parte del duodeno, lo perforan, se van a torrente circulatorio, pasan por hígado y corazón y entonces se van al bronquiolo, al alveolo, en el espacio alveolar pulmonar, y entonces ahí se quedan 3 semanas más, y entonces regresan al intestino delgado a través de la tos o son deglutidos, ¿de acuerdo? Y con eso se cierra el ciclo vital del parásito. Entonces, ¿qué es lo que necesito saber importante para Ascaris lubricoides? El inóculo. Si el inóculo es pequeño, recuerda la definición de inóculo, la cantidad mínima necesaria de un microorganismo para generar la enfermedad. Si el inóculo es pequeño, el paciente va a ser asintomático. Ahí va a estar esperando a que lleguen sus demás compadres, esperando a que la gusana se haga grávida, esperando a que se puedan reproducir y puedan continuar su ciclo. Un solo gusano puede migrar al conducto biliar e hígado, ¿no? O sea, hay casos documentados en los que se coloca justamente la larva en el conducto hepatobiliar, ¿no? Entonces, ese paciente, qué características va a tener? Pues se va a empezar a poner amarillo como Simpson, ¿no? Puede ponerse en el canal o en el conducto pancreático biliar y el paciente va a empezar a hacer una pancreatitis, ¿no? Entonces, en este caso es importante buscar a través del ultrasonido la búsqueda de la larva, que puede ser la que lo esté cocinando. Y obviamente, pues va a hacer un daño tisular. Ya decíamos que por el tamaño y la forma del gusano es fuerte y a la vez es flexible, es capaz esto le permite perforar el intestino y puede llegar a causar una peritonitis, ¿no? O sea, si sale por duodeno, pues ya queda la perforación. Todo el contenido intestinal, pues va a salir al peritoneo. Y entonces esto va a ocasionar una infección bacteriana secundaria. Y entonces de esa sí nos vamos a poder tener mayores manifestaciones clínicas.
Los gusanos no se adhieren a la mucosa, ya habíamos dicho, estos se mantienen en el movimiento de la turgencia del contenido del interior para mantenerse sobre la luz intestinal. ¿Qué es lo que va a ocasionar entonces al paciente? Bueno, pues el paciente va a empezar a tener dolor abdominal, fiebre, distensión y vómitos. En los vómitos pueden salir las larvas lumbricoides, sí, sí pueden salir, ¿ok? Cuando son muchos, migran a pulmón, ya lo platicamos como parte de su patogenia, pueden producir una neumonitis. Claro, va a haber esta misma respuesta inflamatoria aguda, va a ser una neumonitis y se puede confundir con una crisis asmática. ¿Ok? ¿Qué característica va a tener? Pues entonces yo voy a solicitarle una biometría hemática y la biometría hemática me va a mí a sonar que ese niño está teniendo muchos eosinófilos, muchos eosinófilos. ¿Recuerdas cuando los anotamos en el salón de clases y dijimos, los neutrófilos sirven para las bacterias, los linfos para los virus, los macrófagos son los que ofrecen la primera respuesta y hablamos sobre los eosinófilos, acuérdate. Y dijimos que iban a ser para las parasitosis, para los hongos y para las alergias, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, los pacientes pueden presentar eosinofilia y pueden presentar desaturación. Claro, la desaturación es por el alto contenido de larvas a nivel alveolar pulmonar. La acumulación de muchos gusanos en el intestino delgado, vámonos para la planta baja, pueden provocar la obstrucción, la perforación y la oclusión del apéndice. ¿Sale? En algunas ocasiones esto se hace en nudo, ¿no? Se ennudan entre ellos, platicábamos en el salón de clases, como cuando hacíamos un hilo muy largo para poder coser, ¿no? O una prenda que estuviera rota. Entonces, dentro de tan largo que lo hacíamos que se nos hacía un nudo. Bueno, dentro de ellos, como pueden llegar a ser muchos gusanos, entonces entre de ellos se enredan y se van haciendo nudos entre ellos y esto va a haber una distensión abdominal, ¿ok? Entonces, hablemos sobre las manifestaciones clínicas. En estas manifestaciones clínicas vamos a tener tres partes importantes. La primera fase va a ser la fase de la migración y el paciente va a tener esta tos. Puede ser seca o productiva. ¿A qué se refiere la tos? Acuérdate cuando se iban al alveolo, ¿ok? Entonces, nos daba ese tip. Vamos a tener estertores, vamos a tener disnea, va a haber una fiebre moderada y la presencia de la eosinofilia, que es la que nos tiene que brincar, ¿ok? ¿Le puedo hacer una biometría hemática? Puedes hacerle una biometría hemática, pero si tengo una tos productiva, a esta expectoración, a este esputo, ¿qué es lo que le voy a mandar a hacer? Primero puedo mandarle a hacer una Sil-Nielsen para poder descartar una Mycobacterium tuberculosis, ¿de acuerdo? Pero también le voy a decir al químico, no seas malito, o sea, tíñelo con Wright. Búsqueda intencionada de eosinófilos. Lo tienen que anotar en la solicitud. Entonces yo lo voy a hacer y entonces lo voy a ver y dice, doctor, hay 90% de eosinófilos presentes en el material de expectoración que nos envió al laboratorio. Sospecho con el pecho y entonces le mando a hacer unos rayos X probablemente y voy a poder observar la presencia larvaria, ¿ok? Si hablo de la fase intestinal, entonces vamos a tener infecciones leves, infecciones graves. En el caso de las infecciones leves van a pasar desapercibidas, ¿no? El niño puede vivir con su lombriz muchísimo tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, salvo que se haga nudo y se haga una distensión abdominal. Entonces sí, bueno, los empieza a sacar a través de los orificios, ¿no? Del cuerpo, entonces sí me voy a empezar a preocupar. Pero eso ya será entonces una infección grave. Una infección grave va a tener un dolor abdominal, va a ser un abdomen prominente, que es lo que decimos nosotros vulgarmente, tiene como la pancita del perro, ¿no? Que está así todo flaquito y solo la pancita es la que sale. Bueno, pues justamente es por la distensión abdominal, porque los gusanos necesitan espacio. Recuerda que no está fijado. Entonces nada más se sostiene, ¿ok? Está como flotando en el intestino, pero no es lo mismo como en el metro de la Ciudad de México, ¿no? No es lo mismo que vayan uno o dos a que hayan 100 o 50, ¿ok? Entonces va a tener meteorismo y va a tener un abdomen prominente, ¿ok? Complicaciones importantes, puede haber una suboclusión o una oclusión intestinal, que es de lo que platicábamos, una perforación intestinal, puesto que tiene la capacidad de perforar al duodeno e irse al hígado y corazón para poder establecerse finalmente en el pulmón, ¿ok? Los vólvulos intestinales, puede haber una torsión, puede haber una lesión hepática, por lo que dijimos de los conductos hepatobiliares, puede haber una pancreatitis, que era lo que te decía, si se coloca a nivel de la conexión entre el páncreas
y los conductos biliares. Va a haber una ictericia obstructiva, por supuesto, porque está tapado ahí por la larva y entonces va a empezar con su manifestación clínica el paciente. Puede haber una apendicitis, sí, se puede ir al apéndice, los gusanos sin ningún problema. Una obstrucción laríngea, ojo para los equipos que van a hablar sobre OVA, ¿ok? Entonces, no vaya a ser que se les pueda preguntar, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama? El agente causal que puede causar una obstrucción laríngea por la salida, ¿no? Por la migración del pulmón en el lado alveolar a través de la tos y a veces lo deglute, ¿no? Y si no se va al esófago, si no se va a la faringe, se va a la laringe y se tapona, Ascaris lumbricoides. ¿De acuerdo? Salida por la cicatriz umbilical es lo que les platicaba, ¿no? Puede salir a través de los oídos, puede salir a través de la nariz, puede salir a través de la boca, puede salir a través del ano y puede salir a través de la cicatriz umbilical. Es bastante traviesa esta gusana, ¿no? Ok, diagnóstico de laboratorio y prevención. Bueno, pues vamos a pedirles a los químicos de laboratorio que nos procesen un CPS, acuérdate que significa coproparasitoscópico, ahí las iniciales, coproparasitoscópico. Puedo pedirle también una búsqueda de Ascaris lumbricoides en el esputo, claro, porque va a haber una tos productiva. Si le hacen al paciente una biopsia de hígado y me llevan esa muestra para que se busque la presencia de los huevos de Ascaris lumbricoides o de las larvas de Ascaris lumbricoides, pues obviamente se va a poder recibir, ¿no? Cualquier material en el que ustedes sospechen, es cuestión de tomarlo y mandarlo al laboratorio y solicitar búsqueda intencionada de Ascaris lumbricoides, ¿no? Y entonces el químico tiene toda la obligación y el compromiso de poderlo procesar para la búsqueda intensiva justamente de esta larva. ¿Ok? Prevención, pues el lavado de manos, ya dijimos, me voy a lavar las manos en la técnica que ya nos enseñó el doctor Gatell y me voy a lavar las manos antes de que vaya a comer y después de que vaya al baño. Aunque yo haga nada más pipí, pues aunque haga nada más pipí se tiene que lavar las manos. La higiene personal es importante, el baño diario, las uñas cortas, y otra forma de prevención, pues es el lavado de frutas y verduras, ¿no? Ya dice el doctor Benjamín del video que te compartí el fin de semana. El doctor Benjamín Noguera, pues es doctor egresado y ahora docente de la poderosísima Politécnico Nacional y él dice que hay que lavar, hay que hacer un movimiento mecánico con las frutas y las verduras, ¿no? No es nada más ponerlos al chorro de agua o remojarlos en el cloro, sino hay que remojarlos y lavarlos y hacerle un movimiento mecánico para que se puedan desplazar los parásitos y evitemos nuestro contagio, ¿de acuerdo? Hay que hablar sobre nosotros que vamos a trabajar, bueno, ustedes médicos que van a trabajar en una comunidad allá en Chinconcuá de las Tunas, entonces la concientización a la población sobre el uso de los fertilizantes que vienen por las heces fecales, ¿no? O el uso de las aguas residuales que sirven para regar las frutas y las verduras, entonces suelen ser un gran, pues forma de que nos podamos infectar, ¿no? O sea, hay frutas y hay verduras que las comemos crudas, por ejemplo, la lechuga, ¿no? ¿Cuál otra se te ocurre? La manzana, las fresas, ¿no? Entonces, sí las remoja mi mamá en el cloro, pero es importante que yo le pase la mano a la fruta ahí sobre la manzana para que se puedan desplazar cualquier tipo de huevecillo que tenga sobre la superficie, ¿no? Recuerden que puede sobrevivir a altas temperaturas extremas. Entonces, pues el cloro, pues puede ser que medio la atonte, medio le degrade algo, pero no la combata del todo, ¿no? Y entonces a la primera mordida, pues me la como, entra y pues se termina por liberar rápidamente la larva en el estómago. Entonces, hay que no solo remojar las frutas y las verduras, sino también lavarlas. Tratamiento. Aquí es bien importante que puedan establecer bien el diagnóstico que sea Ascaris lumbricoides, ¿ok? En el caso del tratamiento, vamos a utilizar pamoato de pirantel como dosis única, 10 miligramos por kilo del paciente, ¿ok? Entonces, primero necesito saber cuánto pesa mi paciente y lo que pese en kilos
por los 10 miligramos es la cantidad de la dosis única que le tengo que dar de pamoato de pirantel. ¿Ok? ¿Qué función tiene? Bueno, pues este fármaco utiliza la migración larvaria. ¿Ok? Entonces recuérdate que este se va al conducto hepatobiliar y puede hacer sus rollos ahí, se puede ir a causar cualquier otro rollo, ¿no? Corazón, hígado. Ok, entonces puedo darle albendazol y flubendazol, que puede ser probablemente que en mi unidad médica, bueno, pues no tengo pamoato de pirantel, y entonces, ¿qué le voy a dar? Albendazol o flubendazol, ¿ok? Entonces, si yo tengo albendazol, le voy a dar 400 miligramos y los gusanos van a empezar a morir de 2 a 3 días, ¿ok? ¿Puedo repetir la dosis? Sí, sí la puedo repetir. En 8 días o hasta en 15 días se pueden repetir para poder asegurar la eliminación de los helmintos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo le doy ahorita los 400 miligramos, de 2 a 3 días van a empezar a morir. ¿Cuándo le debo de solicitar otro coproparasitoscópico al paciente en el laboratorio? Pues a los 3 o 4 días, ¿no? Para que el químico pueda ver que se están expulsando esos huevecillos, ¿de acuerdo? Si todavía reporta la presencia, pues repito la dosis del albendazol o flubendazol. ¿Qué sucede con el mebendazol? Bueno, en el mebendazol no voy a utilizar 400 miligramos, voy a utilizar 500 miligramos y los helmintos mueren igual de 2 a 3 días, ¿ok? Misma historia con el laboratorio. Tratamiento. Este me gusta más. El tratamiento con piperacina son 50 miligramos por cada kilo de peso del paciente. Lo debemos de consumir de 5 a 7 días y este tratamiento está favorecido, se recomienda más cuando yo sospecho que mi paciente no solo tiene ascaris, sino también tiene los oxiuros, ¿ok? ¿Quiénes son los oxiuros? Bueno, pues es Enterobius vermicularis, que es aquel paciente que amanece con la comezón en la cola, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer este fármaco con ascaris lumbricoides? Lo va a dormir, lo va a hacer flojo, ¿ok? Le va a dar flacidez parasitaria, no va a estar como nuestro gusanito que está ahí moviéndose, no va a estar activo, va a estar dormido, va a estar flojito. Y entonces, como se va a aflojar, se va a relajar el gusano, pues va a permitir que se quiten los nudos de los gusanos que ya estaban torciéndose dentro del intestino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo vea a mi paciente, paciente pediátrico masculino de 2, 3 años, que llega a la consulta y tiene una panzotototota, no le puedo dar albendazol o flubendazol o mebendazol, porque ese niño ya tiene los gusanos hecho nudo. ¿Qué es lo que van a hacer estos fármacos? Van a romper el citoesqueleto y se van a hacer más tiesos los gusanos porque ya no se van a poder mover, van a estar así tiesos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a migrar a un abdomen agudo en donde el paciente pues va a tener que llegar a la cirugía, ¿no? Entonces, yo sospecho con el pecho que si ya tiene la panza así, entonces lo primero que voy a hacer es empezar con la piperacina, ¿ok? Entonces, esta piperacina se la voy a administrar para que las lombrices se duerman, se pongan flojitas, se rompan o se vayan desenudando entre ellos, se vayan desatando entre ellos para evitar el procedimiento quirúrgico, ¿ok? Aún así, cuando ya llegue el paciente grave de abdomen agudo, le voy a dar la piperacina. Nunca, nunca voy a administrar ni albenda, ni fluvenda, ni mebendazol porque lo voy a complicar aún más. Ok, entonces si tú en tu unidad médica no tienes el servicio quirúrgico y lo vas a tener que referir a otro hospital, entonces no le voy a dar el mebendazol, ni el albendazol, ni el flubendazol, le voy a dar la piperacina. ¿Ok? Para que de aquí en cuanto llegue, esos gusanitos ya estén dormidos. Entonces le facilite al cirujano la extracción de todas las larvas, ¿de acuerdo? Entonces, este medicamento también es útil en el caso de los embarazos, no los anteriores, pero en este sí podemos dárselo a las pacientitas embarazadas. Es importante entonces, si el paciente tiene más parásitos, o sea, Ascaris lumbricoides no es el único que tiene tu paciente, primero tienes que dar el tratamiento para Ascaris. Pero con el flubendazol se mueren los tres, sí, pero con el albendazol no le va a hacer tanto, tan rápido como la piperacina, y entonces, ¡pum!
En lo que se están muriendo los demás, va a aprovechar, como es más listo, tiene mayor cuerpo, capacidad de poder perforar al intestino, pues va a poder salir y se va a ir a hígado. Entonces, si lo tenías localizado en el intestino, pues ¿para qué le das un antiparasitario que lo va a hacer que huya? Entonces, primero combátelo a él, dale la pipericina para que se ponga flojito, se duerma, y ya como anestesiado, entonces ya le pegas a todos los demás y salen todos por las heces fecales, ¿de acuerdo? Muchísimo ojo. Entonces, si no tienes ninguna duda, pregunta o amenaza, nos vemos en el salón de clase. Los quiero muchísimo. Muchísimas gracias por estar. Chao. Bye. Dime chance que termine esto. Y